Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy. Mi nombre es Alonso Escobar y hoy estamos con el tema fortalecimiento de acciones educativas en desnutrición en la atención integral de los niños y niñas con desnutrición. Todo esto en el tratamiento de los niños con desnutrición grave. Nuestro facilitador en la tarde de hoy es el doctor Carlos Bernal, él es pediatra, va a estar con ustedes explicándoles el tema durante unos 40 a 45 minutos. Si usted tiene preguntas relacionadas con el tema, por favor apúntenlas, porque luego de la explicación de nuestro facilitador vamos a abrir un espacio de 15 minutos para dar respuesta a esas preguntas. Si usted tiene preguntas en ese espacio de los 15 minutos, va a tener la oportunidad de ingresar sus preguntas en el área de chat. No vamos a utilizar ni el video ni el audio. Nuestro facilitador tratará de resolver todas y cada una de sus preguntas y finalizado el espacio de las preguntas vamos a colocar un enlace para que por favor ingresen su asistencia en un formulario en línea que tenemos disponible para ello. Esas son las recomendaciones para trabajar en la tarde de hoy. Sean todos bienvenidos. Los dejo con nuestro facilitador, el doctor Carlos Bernal. Doctor Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes para todos y todas. Entonces hoy vamos a continuar con las teleconferencias que hemos venido manejando en este curso sobre atención integral a los niños con desnutrición. Hoy vamos a hablar de la parte de tratamiento de los niños con desnutrición grave. Bueno, para empezar, quiero mencionarles este estudio que fue publicado en 1996 en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud. Y este estudio se llama ¿Por qué las tasas de mortalidad grave permanecen elevadas? Fue escrito por este par de doctoras, que son personas que han trabajado mucho en el tema. Fue publicado en 1996 y yo pienso que es clave para lo que ha pasado de ahí en adelante. En este estudio, ellas analizaron 67 estudios que habían sido publicados en los últimos 50 años, desde el año 50 en adelante, y encontraron que la mortalidad hospitalaria por desnutrición realmente no había cambiado en los últimos 50 años. En los años 90, la mortalidad de los niños con desnutrición grave tratados en los hospitales era en promedio de 23,5%, que era lo mismo que ocurría en los años 50. Es decir, por eso ellas dicen que la mortalidad no había cambiado en los últimos 50 años. Pero encontraron que realmente había centros donde la mortalidad era bajita, de 5%, y centros donde la mortalidad era más alta, hasta de 50%. Encontraron que la mortalidad era mayor en los niños con kwashiorkor y con desnutrición mixta. Ustedes recuerdan que mencionamos ya el lunes mencionamos que el kwashiorkor es la desnutrición edematosa y la desnutrición mixta es cuando hay edemas y hay emaciación, es decir, peso para la talla muy bajito, pero fuera de eso con edemas. Encontraron ellas que había diferentes prácticas de tratamiento, que los tratamientos en los diferentes centros eran distintos y que se usaban en algunos centros dietas con un elevado contenido de proteínas, que se utilizaba innecesariamente la hidratación intravenosa, no se utilizaban antibióticos, se utilizaba el hierro desde la primera fase de la recuperación y en algunos casos se utilizaban diuréticos para los niños con edema. Y muchos centros no daban suplementos adecuados de vitaminas y minerales. Entonces, analizaron toda esta información, pues vieron que había
como les digo, unos centros donde la mortalidad era más bajita, y revisaron cuáles eran los protocolos que se estaban utilizando en estos centros. No me quiero pasar la diapositiva. Entonces, a partir de esta información, de este estudio, la Organización Mundial de la Salud elaboró una guía para el tratamiento de los niños con desnutrición grave. Esa primera guía fue publicada en 1999 con este título: Tratamiento de la malnutrición grave, manual para médicos y otros profesionales sanitarios superiores. En el año 2001, en un documento, en un libro que se llama Guía Básica para el primer nivel de referencia a enfermedades prevalentes de la infancia, salió nuevamente la guía. En el año 2004 se hizo una revisión de la guía con el título de Directrices para el tratamiento hospitalario del niño con desnutrición grave. Este documento lo tienen ustedes dentro de la bibliografía básica, es digamos como la guía actual de la OMS. Aquí en el departamento de Antioquia se hizo por parte de la Gerencia de Seguridad Alimentaria de Maná. En el 2004 se hizo una primera versión de la guía basada fundamentalmente en la de la OMS. En el 2007 se hizo una nueva revisión mucho más ampliada, y en el 2010 un nuevo documento que es la que tienen ustedes en este momento dentro de la bibliografía básica. Y dentro de la estrategia, dentro del texto del libro clínico de la estrategia IEPI, se incluyó en el año pasado una síntesis, digamos, de la guía de la Organización Mundial de la Salud adaptada para nuestras posibilidades, para nuestro país. Entonces, repasando, que esto ya lo habíamos mencionado la vez pasada, se llama desnutrición severa o desnutrición grave, el marasmo, que es emaciación visible, o peso para la talla por debajo de -3 desviaciones estándar, y el kwashiorkor, cuando hay edemas por lo menos en ambos pies, y la mixta, que habíamos dicho ahora, cuando se presentan las dos situaciones. Dentro de la estrategia IEPI se está recomendado que los niños que tienen desnutrición grave, que son estos que habíamos dicho, más los que tienen peso para la edad por debajo de -3 desviaciones estándar, si son menores de 2 años, deben hospitalizarse. Y los niños que están entre -2 y -3 desviaciones estándar de cualquiera de los 3 indicadores, bien sea peso para la talla, peso para la edad o talla para la edad, se considera que tienen desnutrición. Estos niños, si tienen una complicación asociada como tos, diarrea o fiebre, se recomienda hospitalizarlos. Entonces, esta guía tiene 10 pasos y tiene tres fases. Una primera fase de estabilización del paciente, donde se tratan las complicaciones más graves, los problemas inmediatos, los problemas urgentes, y que dura en promedio una semana aproximadamente, y una fase de rehabilitación que dura en promedio de entre 2 y 6 semanas, donde ya lo que se va a tener es la recuperación propiamente, la recuperación nutricional. Estos son los 10 pasos que incluye la guía y que vamos a detallar enseguida. Pero antes de que empecemos a hablar de los pasos del tratamiento, vamos a recordar las bases fisiológicas del tratamiento. El lunes habíamos hablado de que en el aparato cardiovascular vamos a tener cambios importantes en el paciente desnutrido
que es bajo gasto cardíaco, baja presión arterial, es decir, este paciente tiene un corazón desnutrido también, un corazón desnutrido que no tiene la capacidad de bombear, de responder a cambios importantes. Entonces, si se aumenta la volemia, por ejemplo, si se colocan líquidos intravenosos, más o menos rápido, ese corazón desnutrido no va a ser capaz de bombear suficiente y se va a producir insuficiencia cardíaca. Igual, si la volemia está disminuida, entonces la perfusión tisular se va a ver afectada y va a estar peor la perfusión tisular. Entonces, ¿qué implica eso para el tratamiento? Implica que si el niño está deshidratado, la hidratación debe ser lenta, que debe ser preferiblemente por vía oral, con una solución adecuada para niños con desnutrición grave, y que se deben evitar dentro de lo posible el uso de líquidos intravenosos. También habíamos dicho que el hígado, que es el gran laboratorio que tiene el organismo donde se sintetizan todas las proteínas transportadoras, está funcionando mal. Entonces hay una disminución en la síntesis de proteínas, se producen metabolitos anormales de los aminoácidos. Como no se están sintetizando suficientes proteínas, también va a haber bajos niveles de transferrina, que recuerden ustedes que es la proteína que transporta el hierro. El hierro no anda el hierrito libre por ahí en la sangre, sino que anda siempre unido a una proteína que es la transferrina. Pero el hígado no está produciendo transferrina, entonces no hay quien transporte ese hierro. Por eso vamos a ver que el hierro se empieza a dar cuando ya el paciente está un poquito mejor, no desde el principio del tratamiento. Entonces, como tenemos esta situación con las proteínas, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cuál es eso cómo se va a reflejar en el tratamiento? En el uso de comidas fraccionadas. Estos pacientes, como vamos a ver, tienen que empezar comiendo cada ratico y poquito y cada ratico, cada 2 horas, día y noche. Empezamos siempre con 12 comidas al día. El suministro de proteínas debe ser poquito, no debe sobrepasar la capacidad hepática para metabolizarlas, porque el hígado, si le damos un montón de proteínas, el hígado no es capaz de manejarlas, de metabolizarlas, pero tienen que ser suficientes para que pueda sintetizar las proteínas que necesita. Entonces le vamos a dar proteínas que sean más bien poquitas, pero suficientes. Se deben restringir medicamentos de metabolismo hepático. De pronto, por ejemplo, no abusar del uso del acetaminofén, porque este paciente, el hígado no está funcionando bien, y deben tener suficientes carbohidratos para evitar la gluconeogénesis, es decir, la generación de glucosa con base en las proteínas, en la degradación de los aminoácidos, que es lo que mencionábamos el lunes de consumirse, ¿cierto? El paciente marasmático se gasta sus proteínas, por ejemplo, se gasta sus músculos en producir energía y por eso se consume. Si le damos suficientes carbohidratos, pues vamos a evitar eso. Muy bien. En relación con el riñón, el sistema de excreción, ya habíamos dicho el lunes que estaba disminuida la filtración glomerular, la capacidad para excretar los excesos de sodio, para excretar exceso de ácidos y volúmenes de agua, y que son frecuentes las infecciones urinarias en estos niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para prevenir la destrucción continuada de tejidos, se deben tratar las infecciones. Esto se previene tratando las infecciones y dando suficientes calorías. Es decir, cuando nosotros tenemos destrucción aumentada de tejidos, por ejemplo, cuando se están produciendo energía, calorías a partir de las proteínas, se están produciendo productos nitrogenados que tienen que ser excretados por el riñón. Entonces, si nosotros estamos tratando las infecciones y estamos dando suficientes calorías, estamos evitando que el organismo tenga que echarle mano a las proteínas para producir energía. No se deben dar excesos de proteínas porque el riñón también está limitado en su capacidad. Debemos darle
restringir el aporte de sodio y dar suficiente agua, pero que no sea excesiva para que no lo vamos a llevar también a una falla cardíaca. En relación con las alteraciones que se presentan en el aparato gastrointestinal, también habíamos mencionado que hay una disminución del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico en el estómago sirve como una primera barrera que destruye las bacterias que entran a través de la boca. Pero además de eso, estos pacientes tienen disminuida la motilidad intestinal, tienen atrofiado el páncreas, entonces no producen las enzimas suficientes y tienen atrofia de la mucosa intestinal. Es decir, las vellosidades y las microvellosidades de las células del epitelio intestinal están dañadas, son de mala calidad, entonces no van a tener la capacidad de hacer la digestión, por ejemplo, de los carbohidratos. Y en general la absorción de todos los nutrientes va a estar afectada. Entonces, para eso, en el protocolo de tratamiento vamos a darles a los pacientes comidas pequeñas y frecuentes, y como vamos a ver, la dieta por lo menos que se utiliza inicialmente tiene un bajo contenido de lactosa. Vamos a dar una dieta que tiene poquita lactosa. Muchos de estos niños, digamos que la mayoría de estos niños con desnutrición grave, cuando consultan tienen diarrea, que va a agravar la situación. Entonces es importante no sobrecargar ese intestino con una carga muy elevada de lactosa que puede agravar la diarrea. También habíamos visto que todos los aspectos de la inmunidad están afectados. Estos pacientes tienen atrofia linfática, tienen disminución de la inmunidad celular, disminución de la inmunoglobulina secretora, la respuesta inmunitaria en la fase aguda está disminuida, faltan los signos típicos de infección como leucocitosis y fiebre. ¿Qué significa esto? Que a todos los pacientes que tengan desnutrición grave, vamos a considerar que están infectados y les vamos a empezar a colocar antibióticos desde el principio. Aquí sí tenemos que utilizar los antibióticos. En tantos casos que se utilizan, no se tienen que utilizar, pero aquí sí los tenemos que utilizar, porque estos pacientes no nos van a hacer signos de infección, no van a hacer fiebre, no van a hacer leucocitosis, y cuando menos pensamos se nos pueden complicar. En relación a la célula, habíamos dicho que el estrés oxidativo que se presenta en estos pacientes por falta de antioxidantes, por las infecciones, van a producir un daño en la membrana celular y una deficiencia de la bomba de sodio. Ustedes saben que normalmente el sodio está fuera de la célula y dentro de la célula está el potasio. Entonces entra sodio y sale potasio. Pero en estos pacientes ese mecanismo está dañado, está afectado, y vamos a tener un incremento del sodio intracelular y disminución del potasio y del magnesio. Es decir, normalmente el sodio entra a la célula y mismo se acaba, pero ese mecanismo no está funcionando, entonces el sodio se va acumulando en la célula, se atrae también agua, y esto hace que parte del edema en los pacientes con Kwashiorkor sea también edema intracelular. Esto es muy importante porque debemos administrar suplementos de potasio y de magnesio. Estos pacientes tienen un déficit corporal muy importante de potasio, muy importante, entonces vamos a tenerles que dar potasio suficiente desde el principio del tratamiento y limitar el aporte de sodio. Estos niños tienen un aumento en el sodio corporal total porque ya dijimos el sodio está acumulándose dentro de las células. Entonces, digamos, estas son las bases fisiológicas del tratamiento que vamos a ver. Entonces, habíamos dicho que hay una primera fase que es de estabilización y de tratamiento de las complicaciones. La primera complicación que tenemos que tratar y prevenir es la hipoglicemia. Ya habíamos visto también el lunes cómo estos pacientes están relativamente adaptados
adaptados, produciendo energía de otras fuentes diferentes de la glucosa, a partir de las grasas, a partir de las proteínas, a partir del uso de los cuerpos cetónicos, y se pueden mantener, digamos, como en equilibrio. Pero cuando aparece la infección provoca aumento de la insulina, y la insulina va a pedir una glucosa que no hay de dónde sacar, y entonces esto es lo que lleva a la hipoglicemia. La infección fundamentalmente, los ayunos, por eso en estos niños es tan importante la alimentación frecuente, continua, el traslado y la espera. Por eso estos pacientes no los podemos dejar sentados en una banca esperando que les toque la hora del ficho, la hora de la consulta, sino que necesitan una atención prioritaria, porque se han muerto niños en la banca esperando su turno, porque hacen una hipoglicemia. Por lo tanto, se les debe medir la glicemia al ingreso, a las 24 y a las 48 horas, por lo menos. Y se considera que tienen hipoglicemia cuando tienen una glucosa por debajo de 54 miligramos por 100 mililitros. Esta hipoglicemia hay que tratarla. Si el paciente está consciente, se debe iniciar inmediatamente la alimentación o administrar destroza al 10% por vía oral. Generalmente se administran 50 centímetros de destroza al 10% por vía oral. Si el paciente está inconsciente, se le administra destroza al 10%, pero por vía venosa, 5 mililitros por kilo por vía venosa, y si no hay posibilidades de aplicarlo por vía venosa, por sonda nasogástrica. Esta glicemia se debe controlar a los 30 minutos y de ahí para adelante seguir controlando en las primeras horas, sobre todo, para ver que no haya recaída de la hipoglicemia. Y la vamos a prevenir con la alimentación cada 2 horas. Estos pacientes deben empezarse a alimentar cada 2 horas. La segunda complicación, que está íntimamente relacionada con la hipoglicemia, es la hipotermia. La hipotermia se debe también a la infección, a la misma hipoglicemia, al estado de shock, que puede ser hipovolémico o shock séptico. Por eso a estos pacientes es muy importante mantenerlos abrigaditos, calienticos. También se pueden mantener en contacto piel a piel con la madre, o calentarlos con una fuente de calor radiante, teniendo mucho cuidado pues con las lámparas, por ejemplo, que pueden producir quemaduras. Evitar las corrientes de aire, y el baño debe ser como el mínimo necesario. Si se van, pues bañarlos rapidito, vestirlos rápido, no dejarlos enfriar. Ojalá en la temperatura ambiente, la recomendación es que estuviera entre 25 y 30 grados para que los niños puedan mantener el calor. Estos niños no son capaces de regular bien su temperatura corporal. Muchos de estos niños están deshidratados. Por ejemplo, si tienen diarrea, están deshidratados, entonces hay que tratar la deshidratación. Idealmente, la deshidratación se debe hidratar por vía oral y más lentamente. No hay que evitar en general el uso de la hidratación intravenosa por el riesgo de falla cardíaca. Ya vimos por qué estos niños tienen una posibilidad importante de sufrir insuficiencia cardíaca cuando se aumenta bruscamente la volemia, porque el corazoncito no les da para bombear todo esto. Fuera de eso, estos niños tienen un exceso corporal de sodio, y acuérdense que el sodio es el que regula el volumen del líquido extracelular. Entonces, si le damos mucho sodio, si le ponemos, por ejemplo, solución salina rápidamente, eso hace que aumente mucho la volemia y puede hacer una falla cardíaca. Entonces hay que tener en cuenta siempre que estos pacientes les sobra sodio y les falta potasio. Y por lo tanto se debe utilizar una solución de rehidratación oral
que sea adecuada para niños con desnutrición grave y que tenga una mayor concentración de potasio que el suero estándar. Sobre esto quiero, ahora, antes de entrar a hablar de la solución, hay que tratar también la deshidratación grave y el shock séptico cuando hay. Y esta es una situación difícil, es decir, cuando uno tiene un paciente de estos que está en shock, que está deshidratado y está en shock, no es fácil saber si el shock que tiene es un shock hipovolémico o es un shock séptico por infección. Entonces habrá que empezar y además muchas veces hay cuadros mixtos, es decir, el paciente está deshidratado y está infectado. Pero en general uno tiene que tratar primero, y esto no solamente en los desnutridos, sino en los otros, uno siempre tiene que tratar primero la deshidratación y ver qué pasa, si con el tratamiento de la deshidratación mejora el estado de shock o al contrario continúa, porque en ese caso podríamos ya estar hablando de un shock séptico. Esta situación de la deshidratación grave y el shock séptico, que a veces no vamos a poder saber si es hipovolémico o séptico, como les acabo de decir. Entonces lo que tenemos que hacer es, aquí sí tenemos que corregir la volemia. La solución que disponemos siempre para corregir la volemia más adecuada que tenemos nosotros disponibles es el lactato de Ringer o solución de Harman, y la recomendación del protocolo es pasar los líquidos, aún en estos pacientes en shock, relativamente lentos, 15 mililitros por kilo en una hora. En una hora ustedes están acostumbrados a usar bolos de 20 centímetros por kilo rápidamente y de pronto repetir otros 20 centímetros por kilo rápidamente. En estos pacientes tenemos que ir un poquito más despacio, ¿cierto? Porque tenemos un riesgo grande de insuficiencia cardíaca, entonces la recomendación es 15 centímetros en una hora y si es necesario repetirlo. Mientras se canaliza la vena, como siempre que nosotros vamos a hidratar a un paciente que necesita hidratación intravenosa, mientras se puede canalizar la vena, se le va dando suero oral, en estos casos casi siempre a través de sonda nasogástrica. Ya si el niño no mejora, digamos, con dos tratamientos de estos de 15 centímetros por kilo por hora, probablemente es porque tenga más bien un shock séptico, y en ese sentido pues vamos a tratar con lo otro que tenemos para tratar la infección, la hipotermia, la hipoglicemia, los antibióticos, transfusión cuando sea el caso, vitamina K si está por ejemplo sangrando. Quisiera ahora que habláramos ya de la parte de la hidratación oral, y en esto quiero hacer un poquito de claridad para que no nos enredemos y poderles proponer una solución, digamos, práctica con los recursos de que disponemos nosotros normalmente. En 1999, cuando se hizo el primer protocolo, en este aparece una solución que ellos llaman Resomal, que es solución de rehidratación para niños con malnutrición. En español, en algunas traducciones lo ponen como Sorremal, ¿cierto? Esta solución estaba pensada para que tuviera menos sodio y más potasio, preparándola a partir del suero estándar. Este es el suero estándar que nosotros usamos desde 1975, durante muchos años, el maravilloso suero que ha salvado tantos millones de vidas, que tiene 90 de sodio, 90 milimoles por litro de sodio y 110 milimoles por litro de glucosa, 20 de potasio, 80 de cloro y 10 de citrato. Este suero tenía una osmolaridad de 310 miliosmoles. Entonces la recomendación de la OMS era usar la mitad del sodio. La mitad del sodio y el doble del potasio, fíjense ustedes. En vez de 90 de sodio, 45. En vez de 20 de potasio, 40.
y que además de eso tuviera un poquito de micronutrientes. Hola, hola, hola. Parece ser que se cayó la red por unos momentos, entonces quisiera saber. Ah, bueno, me están diciendo que ya hay sonido, que ya hay sonido. Entonces, volvemos volvemos otra vez. Que esta partecita es un poquito que quisiera pues como que nos quedara clara porque veo que hay confusiones con el resomal. Entonces, ¿cómo? ¿No? No tengo audio. Quisiera saber si... Hola, hola, hola. Sí. Hola, ¿están escuchando? Por favor, me cuentan si están escuchando. Si ya se escucha. Sí, dice que sí, ya se escucha. Confirmado, perfecto. Ya todo el mundo está oyendo. Qué maravilla. Viva la tecnología. Esto es una maravilla. Bueno, entonces, este puntico que es como de los más complejos en los... Entonces, esta solución concentrada de electrolitos y minerales se usa para preparar el resomal. Pero resulta que esta solución no está disponible. No está disponible, hay que tenerla, mandarla a preparar, no es fácil tenerla, aunque perfectamente se podría producir de forma industrial o semi-industrial, pero la verdad pues es que no la tenemos. Por otra parte, este resomal con 45 de sodio le suena a uno muy poquito sodio para un paciente que realmente está deshidratado. Entonces, se hizo un estudio desde el 2002 comparando la eficacia y la seguridad del resomal con el suero estándar de 90 en pacientes con desnutrición grave. Y se encontró que en ambos grupos se corrigió la deshidratación, es decir, que el suero estándar tampoco es que fuera pues grave, que produjera insuficiencia cardíaca a todos los niños. Los niños que recibieron el resomal tuvieron al final mejores niveles de potasio, pero se presentó en ellos una mayor frecuencia de hiponatremia, es decir, les faltó sodio y el potasio que está aumentado a 40 funcionó bien. Entonces, con base en eso, la propuesta que se tiene, la propuesta que trae IEPI, es que utilicemos el suero que recomienda en este momento la Organización Mundial de la Salud, que es el suero de baja osmolaridad, que tiene 75 milimoles de sodio por litro y 75 milimoles de glucosa por litro, es decir, el nuevo suero ya no tiene 90 como antes de sodio, sino que tiene 75, y de resto pues tiene la glucosa, tiene el cloro, tiene el citrato, que es una base que se convierte en bicarbonato, y tiene la misma cantidad de potasio. Esta reforma, este cambio en la formulación del suero oral se hizo a partir del 2003 aproximadamente, pero todavía se sigue conociendo y se sigue utilizando el suero de 90. La razón por la cual se rebajó el contenido de sodio en el suero de 75 a 90
No es porque fuera mucho sodio, sino para rebajar la osmolaridad. Recuerden que el otro tenía una osmolaridad de 311, entonces al rebajar la concentración de sodio y glucosa se rebajó la osmolaridad. Entonces podríamos utilizar el suero que tiene 75 de sodio y subir el potasio a 40. Es decir, el suero normalmente preparado en 1 litro de agua queda con 20 milimoles por litro de potasio. Pero como en estos pacientes queremos reforzar el potasio, entonces lo queremos subir de 20 a 40. Una forma de subirlo es agregarle 18 mililitros de jarabe de gluconato de potasio. Agregándole 18 mililitros de jarabe de gluconato de potasio, le estamos agregando otros 20 milimoles de potasio y nos va a quedar ya el potasio no en 20, sino en 40. ¿Por qué decimos que jarabe de gluconato de potasio y no cloruro de potasio, que también se podría utilizar? Para no elevar el contenido de cloro agregando un hola, 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 hola. Ahora sí, me cuentan si ya se está oyendo. Esta tecnología todavía no, todavía le falta. Ya hay audio, entonces sigamos. Entonces, entonces la idea es dar una solución que tenga 75 de sodio y 40 de potasio, y esto lo podemos lograr si agregamos gluconato de potasio. La otra alternativa es agregar 10 centímetros de catrol. Estamos dando 20 equivalentes más de potasio, pero esto implicaría que estaríamos aumentando el cloro, y un exceso de cloro puede agravar la acidosis. Entonces, por eso preferiríamos el gluconato de potasio. Esto lo podemos conseguir relativamente fácil de dos maneras. Si estamos utilizando, en este momento en el comercio, hay sobres de suero oral que tienen 75 milimoles por litro, es decir, con la nueva fórmula, y hay sobres que siguen teniendo 90 milimoles por litro de sodio. Todavía no se ha hecho pues como la transición completa. Si nosotros estamos utilizando el sobre del nuevo suero oral de 75 milimoles por litro, vamos a usar un sobre, 1 litro de agua y 18 mililitros de jarabe de gluconato de potasio, que es ion K. Si nosotros estamos utilizando el suero viejo, el suero de antes de 90 milimoles de sodio por litro, utilizaríamos 1200 centímetros de agua con el objeto de rebajar la concentración de sodio de 90 a 75 y agregaríamos 18 mililitros de jarabe de gluconato de potasio. Ese sería el suero que utilizaríamos para la hidratación. Y la hidratación
Hola, 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 muchachos, ahora sí. ¿Están escuchando? ¿Listo? Dicen que hay audio. Bueno, disculpen pues, pero estas cosas a veces todavía no están acabadas de inventar. Bueno, entonces estábamos hablando de que es importante durante todo el tiempo corregir los desequilibrios electrolíticos y que habrá que administrar suplementos de potasio adicionales. Tratamiento de la infección. Todos los niños con desnutrición grave se consideran infectados. Es muy raro el niño con desnutrición grave que no esté enfermo. Realmente todos consultan. Los niños no consultan habitualmente por desnutrición, sino que consultan porque tienen diarrea o porque se hincharon o porque tienen un problema respiratorio. Entonces, estos niños siempre se les debe dar tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Lo que recomienda el protocolo es darles ampicilina a las dosis normales de 200 miligramos por kilo y amicacina a las dosis normales de 15 miligramos por kilo una vez al día, o otros antibióticos según criterio médico. Por ejemplo, si el paciente tiene lesiones que sugieran una infección por estafilococo, pues habrá que darles un antibiótico que cubra adecuadamente la infección por estafilococo. Pero digamos, estos dos son como los antibióticos de entrada, ¿cierto? Ya en cada caso habrá que hacer consideraciones especiales. Bueno, lo otro es que hay que corregir las carencias de micronutrientes. Todos estos pacientes tienen carencias muy importantes de micronutrientes, entonces necesitamos que se vayan corrigiendo para que puedan recuperarse, para que sus defensas funcionen bien, para que sus tejidos se puedan recuperar y se puedan reparar. Dentro de ellos es muy importante la vitamina A. Ya mencionamos la magnitud del problema de la deficiencia de vitamina ¿Yo por qué salgo con micrófono? Ay, estás hablando, te estás escuchando. Claro. A. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, ya. Ya hay audio, bueno. Vamos a ver, voy a hacer que podamos seguir. Entonces estábamos hablando de que hay que corregir las carencias de micronutrientes, que es muy importante. Ustedes saben que los micronutrientes son las vitaminas y los oligoelementos, es decir, los minerales que nosotros necesitamos en muy pequeñas cantidades para poder vivir. Entonces se debe suministrar vitamina A, ácido fólico, multivitaminas incluyendo vitamina C, tiamina, riboflavina, vitamina B6 y oligoelementos, magnesio, zinc, yodo, selenio, manganeso y molibdeno. Ojalá pudiéramos administrar
todo esto. De vitamina A le vamos a dar hola, 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 hola jóvenes. Hola, hola, yo creo que ahora sí. Imposible. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, jóvenes. Hola, 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 hola.
Hola, hola, encender micrófono, listo, listo. Hola, ahora sí, bueno, disculpen, ya vamos a hacer una cosa, vamos a continuar. Si la situación se continúa así, tendríamos que suspenderla y más bien la grabamos y la colocamos para que ustedes vean la conferencia después ya toda junta en diferido, pero pues en este momento vamos a intentar continuar. Estábamos diciendo que se necesitan pues un buen suplemento de todos esos micronutrientes y aquella solución concentrada de electrolitos y minerales que recomendaba la OMS para la preparación del Resomal nos estaría supliendo el zinc, el cobre, el magnesio, el manganeso, en fin. Pero no tenemos esa opción. De todos esos oligoelementos sabemos que el más importante es el zinc de los oligoelementos. Entonces podríamos utilizar en esta primera fase la vitamina A, el ácido fólico y un producto de los que ustedes conocen, comerciales, que tiene zinc, pero que además de eso tiene vitaminas. Hay un producto que tiene además de eso vitamina A, vitamina C y las vitaminas del complejo B. Es muy importante que el producto que utilicemos en la primera fase no tenga hierro. Esa es una de las dificultades grandes que se tienen con los tratamientos, porque en este momento todos los productos de multivitaminas que hay en goticas, productos comerciales en goticas, todos tienen hierro. Y sabemos ya que en esta primera fase no le debemos dar hierro a los niños porque no tienen con qué transportar el hierro, no tienen transferrina y el hierro libre produce daño, más daño de la membrana celular. Entonces no debemos utilizar hierro al principio del tratamiento. Entonces una buena alternativa sería darles la vitamina A, darles ácido fólico y darles uno de estos productos que tiene zinc y vitaminas. Zinc y vitaminas, no le estamos dando los otros oligoelementos, que sería lo ideal, pero no tenemos, digamos, otras alternativas y posibilidades. Hay un producto que es un producto como naturista, como te lo venden en las tiendas naturistas, que tiene esta composición, que sería muy adecuado. Pero en estos días intentamos utilizarlo y resulta que tiene vencido el registro del INVIMA, entonces no se puede utilizar. Pero realmente sería pues también una alternativa. Pero no, pues para que no nos compliquemos, me parece que podemos utilizar como micronutrientes la vitamina A, el ácido fólico y el zinc con vitaminas. También hay zinc solo, que está muy indicado en el tratamiento de la diarrea. Pero a estos niños les sirve también las vitaminas, entonces es preferible utilizar un producto que tenga el zinc más las vitaminas, pero que no tenga hierro. Seguimos con la alimentación. La alimentación debe ser temprana, es decir, desde que el paciente llega hay que empezar la alimentación, no lo podemos dejar esperando, sentado mucho rato, sino llegó y se le empezó la alimentación cada 2 horas, día y noche. Inicialmente le vamos a dar 12 comidas al día, cada 2 horas. Ya dijimos por qué no podemos dar muchas proteínas. No podemos dar muchas proteínas porque el hígado no es capaz de manejar un exceso de proteínas. Entonces vamos a dar una dieta que sea bajita en proteínas, pero que tenga las proteínas suficientes para que el organismo pueda ir formando sus propios tejidos con suficiente aporte calórico y que se vaya aumentando en forma progresiva. El protocolo de la Organización Mundial de la Salud propone una dieta que ellos llaman la F75, que tiene 75 kilocalorías por cada 100 mililitros. La leche materna, por ejemplo, tiene 60 kilocalorías por cada 100 mililitros. Esto tiene un poquito más de
de calorías que la leche materna. Y tiene 0,9 gramos de proteínas por 100 mililitros, es decir, poquitas proteínas. La leche materna tiene 1,2, 1,5 gramos por 100 mililitros. La leche de vaca tiene 3,5 gramos de proteínas por 100 mililitros. Pero ya dijimos, no le podemos dar muchas proteínas, entonces le vamos a dar apenas 0,9 gramos de proteínas por cada 100 mililitros y de eso le vamos a dar 130 mililitros por kilo día. De esa manera le estaremos dando más o menos 100 kilocalorías por kilo día, con eso le llenamos sus requerimientos calóricos. Hay varias formas de preparar esta fórmula F75, esta es una de ellas. Leche de vaca entera, puede ser leche de bolsa, azúcar, pan blanco, que es finalmente almidón, aceite vegetal. Esto lo utilizamos para aumentar la cantidad de calorías, para esto vamos a aumentar las calorías y le vamos a agregar por cada litro los 18 mililitros de jarabe de gluconato de potasio, porque nosotros tenemos que estar haciendo tenemos que seguir dando el suplemento de potasio durante todo el proceso de recuperación nutricional, por lo menos durante toda la primera fase, porque estos pacientes tienen un déficit acumulado de potasio muy importante. Se podría utilizar también cloruro de potasio, los 10 centímetros de catrol, pero ya dijimos que no queremos aumentar mucho el contenido de cloro. Fíjense que esta es una dieta y todo eso en 100 mililitros de agua. Esta es una dieta que tiene la leche muy diluida, ¿cierto? Es decir, tiene 300 centímetros de leche entera por cada 1000 centímetros de mezcla, o sea, la leche está muy diluida, es bajita en lactosa. Por eso estos pacientes que tienen diarrea, casi siempre tienen diarrea, muchas veces tienen diarrea persistente, se nos pueden mejorar con esta alimentación que además resulta ser bajita en lactosa. En la guía de Maná ustedes van a encontrar varias alternativas para preparar la dieta F75, es decir, esto se puede preparar con pan, se puede preparar con plátano, se puede preparar con arroz, se puede preparar con pastas, es decir, con un alimento que sea fuente de almidón. El pan es muy fácil de manejar porque a la larga es un cereal precocido, entonces no habría que cocinarlo por aparte. Pero por ejemplo en Urabá pues siempre se utilizan las fórmulas preparadas con plátano. También van a encontrar en la guía recetas para prepararlas con leche de fórmula en los menores de 6 meses. Sabemos que en los menores de 6 meses pues es preferible no utilizar leche de vaca entera, sino una fórmula para el primer semestre. Entonces también van a encontrar la forma de preparar la fórmula con las fórmulas infantiles. Esta sería entonces con esto empezamos. Cada 2 horas, 130 centímetros por kilo día, fraccionado en 12 tomas. Le vamos a dar un poquito cada ratico. Estos niños casi siempre están muy anoréxicos o están muy enfermos y no reciben, y la mayoría de las veces en los primeros días es necesario colocar sonda nasogástrica. Bueno, también se recomienda a todos los niños darles un antihelmíntico. El antihelmíntico pues más utilizado, que se utiliza en AIEPI también es el albendazol. En los menores de 1 año, aquí está, en los niños de 1 a 2 años se utilizan 200 miligramos dosis única, y en los niños mayores de 2 años la dosis completa de 400 miligramos. Si hay un menor de 1 año que necesite un antihelmíntico porque se le encontraron helmintos en el coprológico, se puede usar pamoato de pirantel, que lo puede utilizar uno desde los menores de 1 año. Y ya metronidazol o timidazol, hay algunos lugares donde se los dan a todos los pacientes, que son los que sirven pues para los protozoos, se lo dan a todos los pacientes o dependiendo de los resultados del coprológico. Pero siempre hay que desparasitar estos pacientes. Exámenes de laboratorio
se necesitan muy poquitos, se necesitan muy poquitos. Estos son los exámenes que recomienda la guía de Maná, que son exámenes pues como básicos, un hemoleucograma, la glicemia es muy importante, que se puede hacer por micrométodo, citoquímico de orina también es importante, sobre todo en los pacientes con Kwashiorkor, en los cuales, como habíamos dicho, son frecuentes las infecciones urinarias, y en zonas de alto riesgo hay que buscar siempre malaria. Pero en general los exámenes de laboratorio no son muy importantes en estos pacientes, incluso se deben evitar hacer exámenes de laboratorio repetidos. Si ustedes tienen un niño en estas condiciones, con una piel dañada, muy deteriorada, y vamos a sacarle sangre, y le sacamos y lo chuzamos, y vuelve otra muestra y otra muestra, el paciente acaba complicándose y muriéndose. Entonces, exámenes de laboratorio poquitos. ¿Por qué, para qué, por ejemplo, vamos a pedirle unas proteínas séricas si sabemos que las tiene bajitas? Para decir que las tiene bajitas. Yo siempre he recomendado, cuando uno vaya a pedir un examen de laboratorio, debe ser cuando la conducta que uno va a tomar va a ser diferente de acuerdo con el examen, con el resultado del examen. Es decir, si con el resultado del examen yo le voy a hacer algo distinto al niño de lo que le estoy haciendo, se justifica pedir el examen. Si no, mientras menos exámenes en estos niños mejor, porque los vamos a deteriorar, los vamos a anemizar más. Una complicación que se presenta en estos pacientes con frecuencia es la insuficiencia cardíaca congestiva. Ya sabemos por qué. Ya eso lo hemos comentado, porque el corazón es débil, porque no puede bombear grandes volúmenes, porque si le damos mucho sodio se nos aumenta el líquido extracelular y se favorece la insuficiencia cardíaca. Entonces puede ser una complicación por la hidratación, si se ponen transfusiones, si hay anemia, entonces un licor anémico, si se da mucho sodio, como dijimos también. Esta insuficiencia cardíaca se nos confunde muy fácil con una neumonía. Antes, cuando nosotros no sabíamos mucho de esto, pensábamos que el paciente le había dado una neumonía y se había muerto. Hay que estar pendiente porque los primeros signos, los signos tempranos, son aumento de la frecuencia cardíaca. Usted tiene un paciente y le aumenta la frecuencia cardíaca a 25 por minuto. Tenía 100 y de pronto aparece con 125, 130 por minuto. Ojo, que ese paciente puede estar presentando una insuficiencia cardíaca o aumentos de la frecuencia respiratoria. Entonces hay que estar atento desde los primeros días e inclusive en los primeros días de la fase de recuperación, porque se puede presentar la falla cardíaca. Ya más adelante vamos a tener signos más claros de insuficiencia cardíaca, que también a veces se confunden con neumonías, porque hay crépitos, entonces, crépitos, neumonía. En estos pacientes hay que parar los líquidos y después reiniciarlos más lentamente, más despacio, en más poquita cantidad. En la guía ustedes pueden encontrar ya el esquema de cómo aportar los líquidos. Y en estos casos, solamente en casos de falla cardíaca, se aplicaría diurético furosemida, se aplicaría si hay falla cardíaca o si hay, si se va a colocar una transfusión también. Bueno, en los pacientes con Kwashiorkor es muy frecuente que tengan lesiones graves en la piel. Entonces, si las lesiones son secas, aplicar una pomada de óxido de zinc como pasta Lazar, que tiene óxido de zinc 2 veces al día. Si tienen lesiones erosionadas, desinfectar con clorhexidina. Si hay lesiones supurativas, secar. Si hay tratar como si fuera un impétigo cuando están infectadas. Lo más importante en estas lesiones es mantenerlas limpias y secas. Bueno, ya después de estos primeros días de la fase inicial, que dura en promedio 5, de pronto 7 días, vamos a la fase de recuperación. ¿Qué nos dice que podemos entrar a la fase de recuperación? Cuando el niño recupera el apetito.
cuando el niño empieza a comer con ganas. Todos ustedes lo saben, los que han trabajado con estos pacientes con desnutrición, que al principio no reciben, no quieren recibir, hay que alimentarlos por sonda nasogástrica, es una dificultad. Cuando de pronto se les abre el apetito y hay que esconderles la comida porque se quieren comer todo lo que se encuentra. Entonces, cuando se abre el apetito, ya quiere decir que el paciente puede entrar a la fase de recuperación y también que esté ganando peso por lo menos 5 gramos kilo día durante 3 días. Si el niño está ganando 5 gramos por kilo por día durante 3 días, ya está al otro lado, digámoslo así, y entonces podemos pasar a la fase de recuperación, que consiste en seguir utilizando los mismos suplementos de vitaminas, de minerales, de todo esto, pero vamos a darle ya una alimentación más cargada. Le vamos a dar una alimentación que ya no va a tener 75 kilocalorías por cada 100 mililitros, sino que va a tener 100 kilocalorías por cada 100 mililitros, es decir, es una alimentación bastante concentrada en calorías y que además tiene 2,9 gramos de proteínas por cada 100 mililitros. Acuérdense, la otra tenía 0,9 gramos de proteínas por 100 mililitros. Pero este muchacho ya sí nos tolera las proteínas, ya sí le vamos a dar más proteínas. Entonces ya no son 0,9 sino 2,9 gramos. Y seguimos con el mismo volumen de 130 mililitros por kilo, pero se va aumentando en forma progresiva. En la guía van a encontrar ustedes cómo se va aumentando, ¿cierto? Se va aumentando en cada toma de a 10 centímetros. Si usted ve que empieza a ponérsele taquicárdico, para ahí, se devuelve un poquito y sigue aumentando. Inicialmente habíamos dicho que las tomas en la fase inicial deben ser 12 tomas al día, cada 2 horas, día y noche. Ya en este momento las tomas pueden ser un poco más espaciadas, cada 3 horas, y los pacientes pueden empezar a recibir otros alimentos. Pero estas fórmulas tienen la ventaja de que tienen una densidad calórica alta, es decir, con una comida común y corriente es difícil que ustedes le puedan dar 100 kilocalorías por cada 100 mililitros. Entonces, se prefiere siempre dar las fórmulas y además dar otros alimentos. Aquí tenemos lo mismo, aquí hay un error, pusimos jarabe de cloruro de potasio, es jarabe de gluconato de potasio, pero también habíamos dicho que podría ser cloruro de potasio si no hay posibilidad. El pan, que es el almidón, el aceite, que es la grasa para mejorar las calorías, y ya estamos dando mucho más leche, ¿cierto? Ya estamos dando, por cada 1000 centímetros estamos dando 850 mililitros. A veces cuando se cambia la fórmula de F75 a F100, perdón, de F75 a F100, como esto ya tiene más leche, tiene una osmolaridad más alta, puede aumentar la diarrea, a veces uno se tiene que devolver un poquito unos días. Bueno, ya en esta fase sí se empieza el hierro. En la guía de Maná dice que, como para asegurarse, más dice que a los 14 días empieza el hierro, pero realmente se podría iniciar cuando mejore el apetito. 2 a 3 miligramos por kilo día de hierro elemental. El hierro viene en goticas de sulfato ferroso en jarabe. Cada gotica de sulfato ferroso trae 1,25 miligramos de hierro elemental, entonces uno hace muy fácil las cuentas. Como también ya en este momento que podemos dar hierro, ya sí podríamos utilizar un multivitamínico que tenga hierro. Ya no hay ningún problema en utilizar un multivitamínico que tenga hierro. Estos serían, digamos, todos los micronutrientes. Aquí hay un errorcito y es una dosis diaria recomendada y 2 dosis diarias recomendadas. Es decir, pero están trabadas las columnas. Fíjense que aquí dice 400, aquí dice 800. Entonces realmente es una dosis diaria recomendada, es decir, los requerimientos. Los requerimientos
de los diferentes micronutrientes son estos. Y estos son el doble de los requerimientos, que a veces nosotros decimos, darles el doble de los requerimientos. Una tableta de estos productos de vitaminas y minerales de la A a la Z, para no decir el nombre comercial, para niños tienen todo esto. Tienen 2 RDA, 2 dosis diarias recomendadas de todos estos micronutrientes. Entonces, esto se usa, después se puede utilizar en la fase de rehabilitación, de una vez empezarles a dar lo que se acostumbra, media tabletica de uno de estos productos que nos va a dar todo esto se lo estamos dando con esa media tableta. Sin embargo, hay cosas que a uno siempre le producen cierta inquietud, y es, nosotros le damos todo eso, pero ¿cómo se estará absorbiendo? Nosotros sabemos, por ejemplo, que el hierro y el zinc no se deben dar juntos, por lo menos cuando el hierro está como sulfato ferroso, no se deben dar juntos porque se ha demostrado que no se absorben suficientemente bien. Pero podríamos seguir dando el hierro por una parte, seguir dando el zinc con las vitaminas por otro lado, y ya esto utilizarlo en la fase de, cuando ya el niño esté en la casa, que sería la fase 3 del tratamiento. Bueno, es importante estimulación y apoyo emocional, la participación de la madre, la atención afectuosa, el juego, la actividad física. De todo esto seguramente se irá a hablar también mañana en la conferencia que da Marta Restrepo, ya sobre la parte psicosocial, pero ustedes saben lo importante que es que los niños puedan estar dentro de lo posible acompañados por la madre, que tengan una atención que el personal es muy importante, el personal que está tratando a estos niños, que no cambie mucho. Esa es otra parte muy importante, que el personal sea un personal que esté bien entrenado, que no esté cambiando todos los días, porque esto necesita, no es una cosa complicada, pero sí necesita saberla hacer. Y la fase 3 es cuando ya el paciente se da de alta, que se continúa un proceso de seguimiento dentro de lo que aparece en la guía de Manaes durante 6 meses. Se hace con control individual mensual, valoración nutricional, revisión médica, entrega de vitaminas y oligoelementos. En muchas partes se da las tableticas del multivitamínico, se puede usar el multivitamínico con zinc también, o se puede usar ya los multivitamínicos que tienen hierro, ¿no? Pues ya no habría tanto problema en dar hierro. Siempre pensando en que es bueno separar el zinc y el hierro, si lo va a dar el zinc por la mañana, el hierro por la tarde, o al contrario. Actividades grupales, charlas educativas, entrega de complementación alimentaria, es muy importante los paquetes de complementación alimentaria que se suministran a estos pacientes, y las visitas domiciliarias. Bueno, ya casi finalizando, les muestro por ejemplo unos daticos de Turbo de la unidad vida infantil. Entre 2001 y 2005 se atendieron 335 niños en la unidad vida infantil menores de 6 años. La mayoría de ellos tenían desnutrición grave, 83%, 278, pero también se atendieron niños que tenían desnutrición moderada más complicación. Estos son niños que se pueden morir igual y que son delicados. Entonces, si usted tiene un niño con desnutrición y tiene, por ejemplo, una diarrea persistente, pues ese muchachito lo hospitaliza y le puede aplicar el mismo protocolo que se utiliza para desnutrición grave, solo que de pronto puede evolucionar un poco más rápido. Realmente no hay estudios con protocolos para niños con desnutrición moderada, y lo que se ha utilizado es el mismo protocolo. La edad de los niños era en promedio 14 meses, la inmensa mayoría son menores de 2 años, y los niños con kwashiorkor eran significativamente menores, es decir, tenían menos edad que los niños con marasmo. Aquí en el departamento de Antioquia nos ha llamado la atención
que uno encuentra, digamos, en los libros, que se dice que el cuachocol es de niños más grandecitos, de preescolares, y nosotros aquí encontramos cuachocol en niños de 2 y 3 meses y de 4 meses que no reciben sino colada de plátano, ¿cierto? Entonces si uno a los 4 meses no recibe leche materna y no colada de plátano, se hincha y le da el cuachocol desde muy chiquito. Bueno, estos son los mismos datos, y la mortalidad, en esos años se murieron, de todos estos niños se murieron 19, que en promedio es una mortalidad de 5,7%, pero la mortalidad fue bajando cada año, es decir, en el primer año la mortalidad era de 8,7% y ya después de 4%, que es una mortalidad, digamos, aceptable cuando se tratan pacientes con desnutrición grave, Si ya uno trata pacientes que están en fase 2, pues no se le tiene que morir, ¿cierto? Aquí tenemos ¿quiénes eran esos muertos? Fíjense que la gran mayoría de los niños que se murieron tenían cuachocol, por eso decimos siempre que el cuachocol es más grave, que tiene mortalidad más alta. Nosotros también aquí se ha comprobado, y las causas de muerte más frecuentes son la sepsis y la falla cardíaca. Estos pacientes vienen de una situación social y económica, familiar muy precaria. Fíjense ustedes que ni siquiera la mitad tenían acueducto, la mayoría tenían un suministro de agua que no era nada segura, y fíjense ustedes la disposición de excretas, 50% tenían disposición de excretas en campo abierto, solamente una cuarta parte tenían alcantarillado. Entonces, estos niños desnutridos vienen de unos ambientes muy pobres en general. Pero los niños se mejoran, los niños se alivian. Estas foticos son de hace tiempos, tomadas por el doctor Jorge Botero, cuando trabajaba ya en Turbo. Esta es la misma niña, cuando volvió a revisión, y esta es la niña cuando estaba allá. Esta foto también se la mostró Jorge el martes, como un niño con desnutrición mixta, y este es el mismo niño 3 semanas después. Es decir, cuando uno ve esto, siente pues como mucha alegría, como estos niños realmente bien manejados, bien cuidados, bien tratados, se recuperan. Este también, que es un indígena, vea, mencionábamos que los desnutridos se vuelven gordos, tienen tendencia a la obesidad cuando se recuperan. Bueno, yo les pido disculpas por tantas dificultades que tuvimos con el audio al principio, pero finalmente logramos pues como terminar. Esto es algo, digamos, como los principios generales del tratamiento, muy basados en la guía de la Organización Mundial de la Salud. La guía de Maná es bastante extensa, incluye muchos detalles y muchos aspectos que son interesantes, y ustedes la tienen para que la vayan revisando. Ahora si tienen preguntas, comentarios, los pueden hacer en este momento por el chat. De todas maneras, esta conferencia la vamos a subir la grabación, o es posible que de pronto la repitamos para que quede pues grabada como bien. Si tienen preguntas, entonces adelante, con mucho gusto trataremos de contestarles. Pregunta Cristina Alcaraz: cuando el niño es reincidente al programa, cuando egresa, ¿con qué control continúa? O sea, llega al control 3 y tiene criterio, ¿con cuál control egresa
y cuántos días debe estar hospitalizado. Yo pienso que en esto no puede tener uno un esquema rígido, ¿cierto? Todo depende mucho de la evolución del niño. El niño egresa cuando esté en condiciones de egresar, cuando esté mejor. Esa es una parte muy importante que faltó, digamos, mencionar. Y es que el criterio de egreso en general es cuando el niño alcanza el peso para la talla de -1 desviación estándar. La mayoría de estos niños pues son niños con desnutrición grave, es decir, que tenían peso para la talla por debajo de -3 desviaciones estándar o tenían edemas. Si cuando el niño alcance peso para la talla de -1 desviación estándar, estaría en condiciones de darse alta. A veces no alcanzan pasan los días y no alcanzan a tener ese peso, pero el niño está bien, se puede dar de alta un poquito antes. No sé si eso contesta bien la pregunta de Cristina. Dice, quisiera saber qué incidencia hay de que un niño con desnutrición adquiere hepatitis, ¿cuál es la causa? Bueno, los niños con desnutrición grave tienen un hígado que no está funcionando bien, pero eso no es una hepatitis, ¿cierto? El hígado no está funcionando correctamente. La hepatitis es una infección ya. Si le dio hepatitis, puede dar una hepatitis A, una hepatitis B, o otra enfermedad que comprometa el hígado, por ejemplo un dengue, una leptospirosis, algo así. Tendría pues como el mismo riesgo que otras personas, ¿cierto? De sufrir hepatitis. Pero él tiene un hígado ya, es decir, una hepatitis sería mucho más grave porque ya el hígado de él está digámoslo así, trabajando mal. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Al fin sí alcanzaron pues a entender ya, después de tantas dificultades con el audio. En un niño con PCI, con parálisis cerebral, ¿cierto? ¿La desnutrición se podría tratar igual? Sí, la desnutrición se podría tratar igual y de hecho se trata igual. Es difícil y es difícil sobre todo alcanzar las metas, porque los niños con parálisis cerebral hay muchas dificultades en la alimentación, ¿cierto? Entonces a veces hay problemas de deglución serios, hay niños que incluso necesitan una gastrostomía para poderlos alimentar, ¿cierto? Entonces son complicados, pero sí el mismo esquema se puede utilizar. Ahí les colocó Alonso el link para que ustedes por favor enseguida registren su participación en esta teleconferencia. Si en el hospital de primer nivel no se cuenta con amikacina, podría utilizar gentamicina como antibiótico inicial con la ampicilina perfectamente. El espectro es similar, ¿cierto? Entonces se puede utilizar perfectamente la gentamicina, ampicilina, gentamicina, como lo utilizamos en los menores de 2 meses, ¿cierto? Bien. Bueno, entonces recuerden pues está contraindicada la ceftriaxona en estos pacientes.
No, no, es decir, sabemos que la ceftriaxona pues de todas maneras puede tener algún problema cuando hay hipoproteinemia, ¿cierto? Pero se usa, se puede utilizar en estos niños cuando es necesario, ¿cierto? O otra cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, como el cefotaxime, que no tiene pues el problema de la unión a las proteínas. Bueno, yo creo que entonces si no hay más preguntas, de todas maneras ustedes pueden entrar al foro, en el curso, hacer preguntas, ahí podemos tratar de resolver otras cosas. Tienen el material, ustedes en este momento prácticamente tienen las 3 guías, tienen la guía de Maná, que es muy extensa y tiene muchas cosas importantes, tienen la guía de la OMS, que es más concreta, y tienen lo que aparece en la IEPI en el capítulo de tratamiento, que es una adaptación de la guía de Maná, por ejemplo, con lo de las fórmulas, con el gluconato de potasio y eso, ¿cierto? Bueno, entonces les agradezco mucho, nos disculpan las fallas técnicas, pero estas redes a veces son así, se caen, no va al banco y también se cayó la red y le toca esperar a veces. Entonces, todavía la tecnología, a pesar de todo lo maravillosa que es, todavía no es perfecta. Bueno, listo, entonces no olviden pues registrar su participación. Muchas gracias. Listo, Alonso. ¿Vos pusiste el link? Sí. Sí. Entonces, ¿qué hago? Sí. Para la grabación. Sí. ¿Está listo?